Bien, nosotros habíamos visto en los dos encuentros anteriores, digamos, pero fundamentalmente en el último que fue un poco más extenso, un acercamiento hacia el concepto de organizaciones, un acercamiento bastante directo a lo que podían ser las diferencias entre comunicación interna y comunicación externa. Habíamos hablado de que las diferencias se podrían agrupar básicamente en cuatro niveles, dimos alguna precisión sobre los públicos, los objetivos, la periodicidad, la forma, y habíamos empezado con Alejandro a más o menos darles alguna idea de lo que podríamos llamar la estructuración de las organizaciones, es decir, la idea de cómo armar, digamos, todo ese conjunto de personas, de funciones, de tareas, en lo que podríamos llamar una estructura, ¿sí? Entendiendo, digamos, o coincidiendo con la idea de Milberg de que estructurar una organización es un fenómeno, digamos, de cara y contra cara. Es un fenómeno que divide, por un lado, funciones y que al mismo tiempo define formas de coordinar esas divisiones que hace. La verdad es que cualquiera de nosotros que se siente en un momento a diseñar una organización, más o menos va intuitivamente a seguirlo a Mindsberg. Después le dará especificidad o le dará más contenido a un área que a otra, pero la verdad es que intuitivamente Mindsberg es un texto interesante porque nos guste o no nos guste, y seamos horizontalistas y no verticalistas, la verdad es que alguna idea de que alguien en la organización tiene que decir, hacer, mandar, pensar un poco más que otros, no se ha podido evitar. No se ha podido evitar. Normalmente en clase, cuando mencionamos esta idea, algún alumno dice, bueno, profe, pero usted no está teniendo en cuenta el cooperativismo como fenómeno asociativo y como fenómeno organizacional. ¿Sí? O también, si ustedes fuesen militantes o estuviesen, digamos, en actividad, alguna actividad así comunitaria, podrían hablar de las fábricas recuperadas, como que esta idea de Mintzberg de que de alguna u otra manera, lo llamemos como lo llamemos, siempre hay un ápice estratégico y siempre hay un núcleo operativo, y entre ellos, digamos, ciertos niveles de coordinación, de contacto, si ustedes quieren decirlo, este, también las fábricas recuperadas podrían ser como una especie de antiestructura de Minter. Pero la verdad es que en la práctica, cuando se tienen que empezar a poner a funcionamiento, lo más probable es que dentro de ese mismo acuerdo cooperativo, dentro de ese mismo acuerdo entre trabajadores que recuperan una fábrica, dicen, mira, vos eras bueno en esto, vos empezás a dedicarte a esto. Nosotros nos vamos a dedicar a esto otro, digamos. De una u otra manera, esa división de roles va surgiendo conforme vamos estructurando una organización. Obviamente que en una fábrica recuperada o en el cooperativismo, la horizontalidad es una característica más importante seguramente que en una organización formal o más tradicional, ¿sí? Simplemente eso como idea. Habíamos visto entonces en la clase pasada lo que habíamos llamado la teoría clásica, es decir, el primer conjunto teórico que trata de explicar a partir de los datos que le da la realidad cuál es la mejor manera de organizar perdón, de estructurar una organización. ¿Sí? Desde ese punto de vista uno podría decir la escuela clásica es una escuela empirista. Vamos, lleva a la teoría lo que ve en la práctica. ¿Sí? Ahí podemos otra vez discutir cuán más antes surge la práctica, cuán más antes surge la teoría, pero digamos, no es una teoría, digamos, no es una escuela teórica que diseña teóricamente y que después va a la práctica, sino que recoge lo que estaba funcionando en la práctica. Esa manera de organizar tenía que ver con el orden, con la claridad, con la precisión, con la división de tareas, con el menor cansancio, con la optimización de los recursos. Nosotros mencionamos dos o tres autores, Taylor, Fayol, Ford, pero nos olvidamos de mencionar, yo en realidad lo mencioné vinculado con el tema de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero nos olvidamos de mencionar a Max Weber y la burocracia. Un autor cuya obra principal se llama Economía y Sociedad, eh, va a ser contemporáneo de la escuela clásica, pero no va a estar en contacto con el andamiaje teórico de la escuela clásica, sino que va a producir, era un bocho, Weber, la verdad, desde chico había, sobresalido en su función intelectual,
se lo estudia en Derecho, se lo estudia en Sociología, se lo estudia en Psicología, lo estudiamos nosotros, es un profesional muy interesante. Lo cierto es que Weber desarrolla la idea de burocracia, ¿sí? Como la manera ideal de plasmar el funcionamiento de una organización. En realidad, Weber llega a la burocracia porque nos va a hablar de otra situación anterior. ¿Alguien vio Weber en alguna materia o se acuerda de los tipos de dominación de los que hablaba Weber? ¿No? Bueno, Max Weber lo que trata de explicar es por qué en distintos momentos de la historia hay personas que obedecen, que legitiman el mandato de otro. Y así Weber, digamos, haciéndose esa pregunta, encuentra que históricamente había tres formas de obtener dominación, ¿sí? La dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación racional legal. Bien, la dominación tradicional es, para que ustedes lo entiendan, la explicación en la realidad de por qué obedecemos a lo que obedecemos, porque nos viene como un mandato histórico, familiar, ¿sí? De tribu, colectivo. Es decir, cuando vamos a alguien y le preguntamos, ¿vos por qué haces esto y esto te parece que está bien? Va a decir, porque mis padres lo hacían así, porque mis abuelos lo hacían así, porque yo aprendí a hacerlo así. Es decir, el fundamento de que eso está bien como forma de organizar, de producir, de hacer, tiene que ver con un mandato cultural vinculado con la tradición, con los antecedentes sociales, familiares, regionales. La dominación carismática para Weber va a tener que ver con lo que más o menos todos entendemos de carisma. Esa potencia que tienen algunas personas de lograr convencer, pero desde el punto de vista casi afectivo, casi de impresión, ¿no? A otras personas de que hagan algo, digamos. Podría ser un ejemplo de esa dominación carismática de la que hablaba Weber hacia 1910, el caudillismo argentino, ¿eh? Los caudillos tradicionales del interior argentinos. Alguien podría decir también que fenómenos políticos como Néstor y Cristina o eventualmente en algún momento Alfonsín con la recuperación de la democracia, también eran, digamos, dominaciones carismáticas en el sentido que había como una ligazón casi sentimental con ese tipo de líderes o de personas. ¿Eh? No sé si se podría replicar en algún otro caso político, pero eso me parece que bien pueden darse como ejemplo. Y el que nos interesa más, desde el punto de vista de esta materia, es la dominación racional legal. Y ahí es donde aparece la burocracia. Porque la burocracia para Weber es la forma que tiene la dominación racional legal de convencernos de que obedecer una norma nos da seguridad, de que obedecer una norma es garantía para todos y que por eso obedecemos una norma, algo tan impersonal, tan frío como una norma, dice Weber, la obedecemos. Esperen porque me parece que hay gente por entrar. Acá. Dice Weber, la obedecemos. ¿Por qué? Porque confiamos en que esa norma va a ser aplicada igual a todos. En la medida en que la norma va a ser aplicada igual a todos, me da garantías para trabajar colectivamente, para militar colectivamente, para comprar, para vender, para hacer. ¿Se entiende esa idea? ¿Por qué una norma, por qué obedecer una norma podría ser sinónimo de garantía? Para mí, para ustedes, para Alejandro. ¿Por qué les parece? Porque intuitivamente nos saldría a decir, sí, bueno, pero obedecer una norma me limita la libertad. Porque un poco la norma está para eso, ¿no? No, al contrario, orden. Da orden y control en una organización y establece los límites
y las cosas que se pueden o no hacer. Creo ¿Qué sería que la establecer? clase anterior vos mencionabas de las cosas que se podían y no hacer, llegar tarde. Bueno, esa es una norma que nosotros debemos acatar para mantener un orden general, ¿o no? Sí, eso está bien, pero suponete alguien te puede decir, che, bueno, pero pongámonos de acuerdo y no lleguemos ninguno tarde, pero eliminemos la norma de que es obligatorio llegar a las 8. Me gustó tu idea de los límites. Pensé que ibas a ir un poco por ahí. ¿Por qué el concepto de obedecer una norma, de obedecer un reglamento, nos podría dar garantía si vinculamos esa idea con el concepto de límites? Trato de dárselos con un ejemplo, a ver si lo siguen. Supongamos que Alejandro y yo tuvimos un mal día, y nos peleamos en nuestra casa con nuestras parejas o tuvimos alguna discusión fuerte en el trabajo y nos conectamos y decimos, señores, la cursada de invierno se va a promocionar con 9. Se promociona con 7, ¿verdad? Bien. Nosotros con Alejandro decimos, vamos a promocionar la materia con 9. ¿Qué nos dirían ustedes? Esperen que hay unos mensajes que no vi. Porque genera consenso, porque al incumplir hay sanciones, porque genera consenso, ayuda De a... la norma de género. Prevenir malentendidos y garantizar que todos los miembros de una organización o de una sociedad actúen de acuerdo con criterios comunes. Hola, hola. Sí, Alejandro, te Estás escuchamos. con estás con una conexión complicada, por ahí se corta un poquito. Se entiende hasta ahora, pero bueno, por ahí en algún momento te podemos llegar a pedir que repitas algo, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Había una respuesta por ahí que quedó colgada. Alguien había dicho algo cuando estábamos leyendo los mensajes. Por favor, ¿quién era? Acá, Angie. Angie, ¿cómo estás? Bien. No, pensaba que por ahí la norma actúa más como para trabajar la armonía en un espacio o en una organización, esto de generar el consenso, y no sé si hablar de límites, sino de hablar de, bueno, una armonía para poder trabajar dentro de todo en un espacio estructurado. Bien. No, está bien, pero no tengan miedo a hablar de límites, porque precisamente Puede ser. Ujú. Perdón, Marcelo, te interrumpí. Adelante, adelante. Profe, No, no, me imagino, profe, puede ser que hablar de límites, puede ser que el límite de algún modo ayude a regular y a mantener de algún modo esa armonía para que por ahí el que está un poco más arriba no abuse del poder que tiene, quizás. Claudio quería decir algo, por favor. Claudio, ¿cómo estás? ¿cómo no? Hola, ¿qué tal? De la forma que te lo dijo es como que está pues, poniendo coerción, como también como podría ser en el lugar que está usted, que está más arriba nuestro, como que abusa de ese poder que tiene, de la forma que usted lo planteó Bien, cuando lo dijo. está bien. No preguntó, dijo, si yo haría y diría que se haga con 9, como que Bien. es así. Sí, un poco lo que, Tenemos sí, coincidente con lo que de alguna manera dice Sebastián de evitar los abusos de los que están arriba. Si no entendí mal, Sebastián. Está bien. ¿Alguien yo lo más vi por así, ahí? profe. Está bien, Gaby, perfecta ¿Alguien más? Porque son unos cuantos. Estamos tratando de que todos puedan opinar. Algunos los veo, otros no. Me parece igual que si hablamos de abusos, estamos hablando también de, hay un marco legal que no te permite tener ciertos abusos a la hora de ejercer el rol de empleador, digamos, en este aspecto. Por eso, no sé, como que me dificulta la palabra límites un poco pensar en este tema.
creo. No, no me explico. Ok, lo que pasa es que, digamos, la idea sería esta, para tratar de explicarlo. Al mismo tiempo que la norma me obliga a algo, me garantiza que aquello que la norma no obliga, nadie me lo puede poner como obligatorio. Es decir, si la norma dice para promocionar se necesita 7, no puede venir ningún iluminado a decirme no, acá se promociona con 9. ¿Por qué? Si la norma dice 7. Si me saco 6 no promociono, pero si me saco 7 sí promociono. Entonces, la norma es al mismo tiempo una limitación de la libertad individual, pero al mismo tiempo también es una garantía de que en el espacio que no está establecido, yo puedo hacer lo que quiero. Si ustedes se van al artículo 16 de la Constitución Nacional, dice, nadie está prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe. Eso se llama principio de libertad. ¿Sí? A nadie se le puede prohibir lo que no está prohibido en la ley. ¿Sí? Con lo cual, por más que vengan Marcelo y Alejandro y digan, para promocionar hay que sacar 9, listo, eso será inválido, será nulo, será inconstitucional, digamos, no nos interesa a nosotros en esta materia esos conceptos, digamos, pero no será válido, no servirá. Alguien vendrá y dirá, no, la norma dice 7, ¿sí? Y ahí un poco se va a terminar la cosa. Bien, para Weber ese tipo de normas, digamos, la burocracia tiene ventajas, enormes ventajas. De hecho, uno podría decir medio rápido y tal vez un poco mal, pero bastante claro, que para Weber organización es burocracia. No hay otra forma de organización en el Estado moderno, en la sociedad moderna, que no sea organización igual a burocracia. No se puede pensar, diría Weber, una organización que no sea burocrática. ¿Sí? Porque al tener normas y procedimientos escritos, eso garantiza la norma y el procedimiento para todos. Muy distinto es el concepto popular actual de burocracia, que es casi un disvalor, ¿no? Es decir, hoy por hoy decir que algo es burocrático no es decir, como diría Weber, que es un camino prolijo de normas que cumpliéndolas paso a paso siempre se llega al fin. No, hoy burocrático es todo lo contrario. Me están volviendo loco con este trámite, son re burocráticos, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea o la diferencia. Lo cierto es que en las organizaciones burocráticas los procedimientos están escritos, las normas son claras, hay un nivel jerárquico definido. A nadie se le ocurriría pensar, como nos puede pasar a muchas de nuestras organizaciones, que el jefe nuestro no mande y que todos tengamos un supervisor, digamos, un histórico de la oficina que sepa más o que mande más que el jefe. ¿No? Eso en una organización beberiana sería, pero agarrarse de los pelos, digamos, ¿no? Porque en la organización beberiana el jefe llega por concurso, por antecedentes, por conocimiento. ¿Eh? Nada que ver, digamos, con con nuestro esquema actual. Entonces, Weber va a ser a la teoría clásica el que le dé el sustrato, digamos, teórico de la estructuración normativa de la organización. Taylor y Fashion habían armado la organización productiva, la organización, digamos, funcional, y Weber viene y le completa el andamiaje normativo a la organización. Con Weber se cierra, digamos, el gran conjunto, importante avance de la escuela clásica en el análisis de las organizaciones. ¿Sí? ¿No se acuerdan de haber visto Weber en ninguna materia? No, digamos, Sí, sí, ah, ok, sí, por ejemplo, sí. Lo que pasa son, por ahí yo lo he visto, seguramente los chicos, las chicas también, en materias de primer año, lo recuerdo, pero ahora no me acuerdo la materia precisa. ok, ok, Por lo vale. demás, no fue única. En historia también lo hemos visto, me parece, en historia del siglo XX. Bien, bueno, sí, como yo les decía, es un autor que sienta las bases de lo que podríamos llamar la cuestión organizativa del Estado moderno, digamos, ¿no? Perdón, modernidades, medios y poder no es una materia donde lo vimos a ver. Hay una optativa que es sociología, pero se ve más a ver desde lo que es, desde acciones, capaz la teoría más en lo que es de ver con la iglesia o de ver con acciones con relaciones afines y eso,
y no tanto desde la parte del Estado específicamente. Yo lo vi a Weber el cuatrimestre anterior en Comunicación, Estado y Sociedad. Era como el principal eh, sociólogo que veíamos al principio, como para... Bien, bien. Bueno, nada. Ah, pensé que estaba hablando alguien. Hernán, ¿querías decir algo? No, creo que estamos. Bien, entonces, la idea, digamos, de la teoría clásica es la organización con división del trabajo, con coordinación, con asignación de roles, de misiones, de funciones, con la idea de que todo funciona, digamos, desde una perspectiva funcionalista, es decir, que ningún desarreglo es causa de una mala estructuración. Cualquier desarreglo es causa de una mala implementación. Podríamos decir así, decir, la escuela clásica es una escuela en la cual si algo falló es porque se hizo mal, no porque se pensó mal. ¿Sí? Habíamos dicho que hacia la década del 20, de 1920, del siglo pasado, ya las organizaciones habían visto que este tema de incentivar con el recurso monetario y de procurar achicar los tiempos de trabajo, ya no podían, digamos, se había vuelto inelástico, digamos. O sea, ya no se podía pagar mucho más porque la gente terminaba cansada, y ya tampoco se podía dividir tanto el trabajo porque ya la verdad se hacía, digamos, en la menor unidad de tiempo posible. Entonces, las organizaciones empiezan a ver que la capacidad laboral de las personas, de los trabajadores, tenía un techo. Y eso la verdad era un problema, porque ¿cómo explicar el techo desde la escuela clásica? Bueno, muchas organizaciones empezaron a contratar sociólogos industriales, ingenieros industriales, que empezaron a hacer estudios de campo. Y ustedes van a encontrar el primer estudio de campo, que les va a mencionar el texto que habíamos dicho la vez pasada. Un autor que se llama Elton Mayo, ¿sí? Con lo que se llamaron las experiencias de Hausdorff, con H, ahí se los escribo. ¿Qué es lo que Mayo hace? En una fábrica que se dedicaba a ensamblar componentes eléctricos en las afueras de Chicago, empieza a hacer estudios de campo, es decir, estudios sobre los y las trabajadoras. Divide 3 grupos de trabajo y sobre los 3 produce lo siguiente. A un grupo de trabajo, a uno, digamos, por decirlo así, eran grupos de 6, si no me equivoco. Selecciona 18 trabajadores de los que estaban en la planta, a un grupo de trabajadores, 6, digamos, les asigna mejores condiciones físicas, butacas más cómodas, mayor iluminación, fundamentalmente, ustedes piensen que eran fábricas, talleres cerrados, y les asigna una remuneración un poco mayor. A otro grupo de 6, le reduce las condiciones. Le saca un poco de luz, le deja los mismos bancos y le deja la misma remuneración que venían teniendo antes. Y a otro grupo no le cambia nada, ni le da nada, ni le saca nada. ¿Se entiende, digamos, cómo la diferencia entre los 3 grupos? ¿Qué va a pasar con esos grupos si los tuviésemos que explicar desde la teoría clásica? ¿Qué va a pasar con el grupo que le mejoré la remuneración y las condiciones ambientales? Según los clásicos, produciría más. Correcto, según los clásicos producirían más. Bien. ¿Qué va a pasar con el grupo que le disminuí las condiciones?
va a producir menos, Correcto. calculo. Bien, va a producir menos. Bien, ahora después vamos a ver eso. ¿Y qué va a pasar con el grupo que separé y no le cambié absolutamente nada? Creo que los tres van a producir más, tanto el que le sacaste algo, al que no le sacaste y al que separaste y no le sacaste nada, porque al que no le sacaste estaba acostumbrado a tener cierta cantidad de materias primas, pero no sé, hay una teoría que dice que cuando le sacás producen más, no me acuerdo qué teoría era, pero lo leí en alguna parte, es verídico. Bueno, ok. Sí, un poco me mataste el final, pero bueno, no importa, no importa. Bueno, Perdón. esta explicación de que al grupo que le mejoré iba a producir más, al grupo que le empeoré iba a producir menos, y al grupo que no le toqué nada iba a producir igual, no se dio en la práctica. Como bien Angie nos adelantó correctamente, los tres grupos tendieron a producir más en el corto plazo. Tendieron a producir más en el corto plazo. Esto desde la teoría clásica era inexplicable. En el mediano plazo, la situación empezaba a corregirse. Salvo, es decir, el grupo que le había dado más continuaba produciendo más, el grupo que le había dado menos empezaba a producir menos, pero seguía estando todavía sin explicar el grupo que no le había cambiado nada. En el mediano plazo, seguía produciendo por sobre el estándar que venía produciendo antes. ¿Cómo se explica eso para la escuela clásica? Imposible. Bueno, Mayo advierte esto, de que con lo que tenía de teoría no podía explicar lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hace? A esos mismos grupos les cambia el supervisor, les saca a alguien y les introduce un nuevo supervisor. Ve otra vez que en el corto plazo hay un mejoramiento de las condiciones, si se producía más, pero que en el mediano plazo tendía otra vez a estabilizarse en torno al promedio. ¿Sí? Bueno, eso otra vez lo deja Mayo a mitad de camino, porque la escuela clásica podía explicar una parte y podía explicar un tiempo. Va a ser la escuela de las relaciones humanas la que introduce en el análisis organizacional dos cuestiones centrales. Dos cuestiones centrales. El componente social del trabajo y el componente temporal en el análisis de las organizaciones. Respecto al componente social, lo que la Escuela de las Relaciones Humanas va a decir es que las personas cuando vamos a una organización, podemos ir a título personal, a título individual. Es decir, yo voy a trabajar solo, no va mi papá, mi hermano, mi pareja, mi suegro, el vecino. Voy solo, digamos. Pero llevo, cuando voy a la organización, un bagaje social disimulado. Algo así como una especie de mochila en la cual tengo incorporadas experiencias anteriores, temores, ansiedades, expectativas, frustraciones, creo que dije malas experiencias. Y eso no lo podemos sacar en la organización. Tenemos eso. Y ahí hay que volver a la idea de Petit, que las personas en la organización no estamos solas, estamos en grupos. Mayo lo que va a decir es, en la organización, si bien vamos a relacionarnos de entrada con los grupos formales que la organización nos asigna, en función de ese bagaje, de ese componente social,
que tenemos, vamos a empezar a establecer afinidades o relaciones o vinculaciones con ese grupo inmediato que tenemos. Entonces, ese grupo que yo no le había cambiado ninguna condición, pero que sin embargo producía más y lograba mantener esa mayor, aunque menor, lograba mantener esa mayor producción en el tiempo, la explicación Mayo la encuentra en que esas personas habían sentido que sobre ellas había una evaluación especial, una consideración especial, un tratamiento especial, y que eso los distinguía del resto. Esa sola situación de verse 6 o 12, después dudé si eran 6, no importa, 6, 12, no me acuerdo. Esa sola situación de verse separados del resto, cara a cara, digamos, los hizo confraternizar, una especie de ponerse de acuerdo en silencio de que tenían que trabajar más. Esa regla, ese acuerdo que el grupo define dentro de los límites que da la organización, se va a empezar a llamar estándar grupal. Es decir, los grupos desarrollan una media, ¿sí? Una línea en la cual todos sienten que pueden defenderse colectivamente en ese acuerdo de producción, en ese acuerdo de trabajo, podríamos decir en ese acuerdo de militancia también. Esa idea va a ser muy importante porque el estándar grupal que el grupo construye se lo va a imponer también a sí mismo. Bueno, ustedes porque lo están haciendo virtual y seguramente por ahí hay gente que no ha estado en contacto con la facultad recientemente, pero supongamos que ustedes estuviesen cursando tradicionalmente, ¿no? Es decir, presencialmente, haciendo trabajo práctico, juntándose a estudiar en el departamento de alguien, en algún lugar, en la casa del centro de estudiantes de algún lugar. Y viene alguien que está con el celular, que está porque conoció a un chico, una chica, o porque se peleó con su chico o su chica, y ni lee, ni ceba mate, ni trajo las galletitas, ni nada. Y ustedes le van a decir, che, pero pará, ponete las pilas. Algo hacé, flaco, o flaca, digamos, ¿no? O sea, también no te gusta leer, pero resumí. No te gusta ni leer ni resumí, hacé buenos mates. Pero tenemos que hacer el trabajo práctico. Y lo mismo al revés. Supongamos que venga en nuestro grupo, yo debo confesárselos, en nuestro grupo, en el cual estaba una compañera llamada María Elena, Alejandro siempre era el más inteligente, el que quería hacer las cosas mejor, rápido, todo. Él lo podía hacer siempre rápido. Nosotros le decíamos, Alejandro, baja un cambio. No entendemos nosotros tan rápido como vos. Bueno, piénsenlo ustedes en sus amigos, en el club si practican algún deporte, en el gimnasio si van con un amigo o una amiga. Los estándares grupales nos salen aunque la organización no los quiera. ¿Sí? Esa idea para Mayo va a ser central, porque dice que las personas, pese a ser individuales, definimos ciertos comportamientos como si fuésemos un hombre social. Un hombre social. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Alejandro, ¿alguna parte que no fui claro? No, ojalá hubiera sido así como vos decías en nuestras viejas épocas de estudiantes, pero bueno, no, la idea yo creo que está muy clara. Y el ejemplo además el ejemplo anterior fue muy claro.
¿Y por qué Esto se ve, esto se ve mucho en el aula. Cuando nosotros en las clases presenciales hacemos prácticos y, y dividimos la clase en grupos y hay un trabajo para analizar y después hay una puesta en común, se ve enseguida, uno lo ve observando el trabajo de cada grupo, este, que siempre hay alguien que como que naturalmente toma la iniciativa, bueno, yo voy a escribir, uno lee, yo voy a hacer un punteo de esto, ¿no? Y por ahí está uno que está como calladito y va arrancando, por ahí porque le cuesta más, qué sé yo, etcétera, porque le cuesta porque escucha primero, pero es cierto que el trabajo de los grupos potencia. Ahí se ve. Y después es muy interesante cuando hacen las conclusiones, porque bueno, aparecen las diferencias, que es lo más interesante. Ok, ¿por qué es importante esta idea de los grupos, digamos? Porque, a ver, vamos a tratar de si podemos llegar a la idea entre todos. Si yo digo que el comportamiento de las personas en la organización está mediado, intervenido, regulado, si ustedes quieren llamarlo así, habría que ver esa palabra, por el grupo. ¿Por qué es importante ese dato? Porque es importante, digamos. O sea, todavía no sé si lo explicamos bien, ¿no? Pero ese dato es importante. Ahora, ¿por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Es decir, ¿por qué es importante saber que definimos ciertos parámetros, ciertas ideas, ciertas aceptaciones o ciertos rechazos por el grupo y no como personas? El miedo a la diferencia, el diferenciarse, hay un autor que trata eso, que lo vimos en antropología y en psicología, que tenía que ver con la diferencia del grupo, que a veces marcaba una identidad, pero también marcaba algo como el rechazo que puede ser. Por ejemplo, en una organización pensaba en la gente que tiene cargos dirigenciales de un sindicato. Ser dirigente de un sindicato en una organización no es muy fácil, porque tiene una cierta exposición. Cuando yo me diferencio, me expongo también. La diferencia me hace como apartarme tal vez de ese grupo. Y el no diferenciarme me confunde en ese grupo, en esa masa. Lo pienso desde esa perspectiva, no sé, porque es importante en el fondo. Sí, el no diferenciarse me protege, ¿no? Es decir, Creo que es como seguir algo, digamos, una línea, eh, una organización, digamos, que es lateral, que está un líder que dice esto tiene que ser de esta manera. sí, ese grupo es posible que construya un liderazgo. Eso es correcto, sí, es posible que construya un liderazgo. Pero ahí digamos, quiero explicar una cosita que decía nuestra compañera Claudia. Ella se refería, entiendo yo, cuando un sindicalista se expone a lo que en las fábricas se suelen llamar delegados de base o delegados de los sectores de trabajo, que es ese compañero que, digamos, además de trabajar, por así decirlo, tiene contacto con el gremio, puede ir a ver al patrón, digamos. Entonces, ese compañero, si bien es compañero, de alguna manera tiene una responsabilidad institucional para con nosotros los trabajadores, porque es nuestro delegado, lleva nuestra voz, digamos. En la estructura sindical, recién vi a alguien que tenía una letrita que decía ATE, por ahí lo podría explicar mejor, pero en nuestra estructura sindical hay una comisión administrativa, un gremio formal, y también hay delegados de base, representantes en los sectores de base, en las fábricas, en las escuelas, en los talleres, digamos, de donde sea el sindicato o el gremio, ¿sí? Bien. No, bueno, a ver, yo hacía esta pregunta por lo siguiente. Si el grupo tiene que construir un estándar, tiene que definir un criterio, tiene que conversar con un líder,
va a desarrollar redes informales. ¿Vieron de las redes que hablaba Petit en el capítulo de la comunicación? Bueno, entonces es importante poder conocer, llegar sobre esas redes, porque tienen un contacto directo con las bases, ahí usando el ejemplo que mencionábamos recién, digamos, ¿no? Es decir, che, este grupo, ¿cómo construyó esta idea? ¿Cómo hizo? Porque si puedo, digamos, copiársela, se la puedo llevar a otros grupos. ¿Sí? Entonces, el tema de las redes, del contacto informal, ¿sí? De cómo se construyó esa comunicación es importante. ¿Sí? Es importante para nosotros en la empresa. O sea, fíjense si trabajamos en recursos humanos y tenemos un área de la empresa que aceptó, por decir algo, cambiar el horario de trabajo. Y a otro sector no quiere. Yo, si estoy en recursos humanos, diría, che, vamos a charlar con esta gente que aceptó, a ver cómo armaron, cómo lo pensaron, cómo lo discutieron, qué intercambiaron, porque por ahí podemos usar esa comunicación que tuvieron para tratar de que el otro grupo también reaccione igual. ¿Sí? Y segundo, a mi entender, podría haber más ideas, si yo sé que el grupo, perdón, si yo sé que la persona tiende a aceptar las situaciones en las medidas en que esa situación la prevé el grupo, ¿qué voy a tratar de hacer? Pensar en el cambio grupal y no personal. Es decir, si quiero modificar algo, no voy a actuar sobre la persona, voy a tratar de actuar sobre el grupo. Ahí buscaré al líder informal que tengan, ahí buscaré a su supervisor. ¿Eh? Pero a ver, si la persona procura no exponerse individualmente en la organización y el grupo actúa como una especie de espacio, de zona de confort, ¿eh? ¿Vieron ese concepto que estaba bastante de moda hace algunos años? Bien, yo voy a tratar de usar esa zona, ese espacio, para tratar de convencerlo de la situación a la que quiero cambiar. El grupo se convierte como una unidad de análisis en las organizaciones. El grupo se convierte como una unidad de análisis en las organizaciones. Nos sale a veces del alma decir, bueno, che, a este grupo le cambio el jefe. Es decir, muchas veces nos pasa, arrancando por nosotros, digamos, por Alejandro y por mí, porque si no siempre vieron que el problema lo tiene otro y no uno, nos sale que sin ser autoritarios, tomamos decisiones que son un poco autoritarias. Porque, digamos, si yo veo que el grupo está mal, tendría que conversar con el grupo para ver qué le está pasando. Pero no, digo, no, le cambio el jefe. Onda como, che, arreglate con estos que están mal. Y eso por ahí es contraproducente. ¿Sí? Por ahí, tal vez, nosotros no lo vemos acá porque excede, pero hay un autor, para el que le gusten estos temas, el autor es Bion, Wilfred Bion, que habla sobre los grupos y las relaciones emocionales. Él lo llama estados emocionales. ¿Sí? Interesante, excede nuestro tiempo, pero si a alguno le interesa ese tema, también. Alejandro les suele dar, no sé si lo hará este año, un libro chiquito que se llama Dinámica de los Grupos. Se lo podemos subir, después Alejandro, fíjate eso, como lectura optativa, complementaria, de formación, digamos, como se dice ahora en los espacios curriculares nuevos, como una bibliografía de formación. No es obligatoria. Sí. Sí, está el libro, después lo vamos a habilitar porque es un libro muy, muy interesante. Es una visión sobre la dinámica de los grupos, muy sencillo, que tiene cosas muy, muy, muy interesantes sobre los tipos de grupo, lo que vos explicabas en la clase pasada, los tipos de liderazgo, las corrientes analíticas, la freudiana, está Bion también, y otro que ahora, Lewin. Sí, sí. Cuando termine la clase me meto en el aula web y ya lo dejamos habilitado para el que le interesa el tema grupos, si lo quiere lo puede utilizar para esta materia o para alguna otra que le pueda servir. Vamos, ¿Cuál era el nombre del lo voy a libro? anotar para no olvidarme. ¿Cuál era el nombre del libro, perdón? Dinámica de grupos. Dinámica de los grupos, una cosa así. Pero quédate tranquilo porque cuando lo subo le pongo bien el nombre. Igual está todo el libro, está todo el libro. Ya me lo anoté para no olvidarme porque hoy es viernes y la semana fue bastante dura. Así ya lo tienen, el que lo quiera ver.
Yo lo anoté en el chat de acá escrito, digamos, también. Bien. Bien, bueno, hasta acá esta idea, digamos, de acercamiento, de introducción a la Escuela de Relaciones Humanas. Ahora vamos a ir detallando o siguiendo el texto, digamos, y dando alguna precisión más o explicando el texto de alguna precisión más. Alejandro va a terminar, digamos, explicando esa última partecita del que el texto habla de estructuralismo, que es un tema que a él le gusta más, así que lo vamos a escuchar a él. Hacemos 10, 11 minutitos de pausa y volvemos. Prometemos no ser muy densos porque hoy es viernes, como decía Alejandro, pero hagamos una pausita de volvemos y 32 y 33 y cerramos el tema de relaciones humanas y empezamos a hablar de relaciones de poder en la medida en que no se nos haga muy extenso, ¿sí? Aguántenos 10 minutitos y volvemos.